Y el día viene con resaca por el resultado electoral anoche en Andalucía, algo que es interpretado, claro está, en clave nacional. Gana el Partido Popular de Juanma Moreno, pero necesitará a Vox para gobernar. Hoy Pedro Sánchez reúne a su ejecutiva para digerir el descalabro de María Jesús Montero. Veremos si se queda o se va. En los mercados, mirada atenta al petróleo y a los bonos. El precio del crudo vuelve a tensionarse, escala a $111,24. Está inquieto por dos motivos. Primero, Trump ha lanzado nuevas amenazas a Irán. Planea reactivar junto a Israel los ataques sobre Teherán, bombardeos más intensos contra instalaciones militares e infraestructuras. Y dos, tensión en el crudo por Taiwán. Tras la reciente cumbre celebrada en Pekín entre los presidentes de China y Estados Unidos, el mandatario taiwanés asegura que su país no será sacrificado y pone la pelota en el tejado de Donald Trump. Insiste en que es necesario que Estados Unidos siga vendiéndoles armas. Sin soberanía no hay Estado, sin Taiwán no hay República de China, la llamada independencia de Taiwán. El significado de estas dos palabras en realidad se refiere a que Taiwán no forma parte de la República Popular de China y a que la República de China y la República Popular de China no están subordinadas entre sí. Solo hay Estado si hay soberanía, solo hay República de China si hay Taiwán. Mensaje directo a Donald Trump, que tras su regreso de Pekín dejaba en el aire la aprobación de un paquete de armas a la isla, al subrayar que se trata de una muy buena ficha de negociación con Xi Jinping. Durante una entrevista a Fox News, Trump también expresaba su rechazo a una eventual declaración formal de independencia de Taiwán, ya que, afirmaba, no quiere que se produzca una guerra. Ahora hay alguien allí que quiere independizarse, quiere entrar en guerra y cree que cuenta con el respaldo de Estados Unidos. No me interesa que nadie se independice, ya sabes, se supone que tenemos que recorrer 2.400 kilómetros para ir a la guerra. No es eso lo que busco. Asesores del mandatario republicano consideran que ha aumentado el riesgo de una posible ofensiva militar de China contra Taiwán durante los próximos 5 años. Según informes revelados por el medio Axios, los colaboradores del presidente advierten que Xi Jinping ha aprovechado el encuentro para consolidar una postura agresiva. La estrategia de Pekín es clara: dejar de presentarse como una potencia emergente para exigir un trato de igualdad ante Estados Unidos bajo la estricta premisa de que Taiwán le pertenece. Los inversores compran y venden en función del optimismo que van calibrando en torno a los resultados de la visita de Trump a China y las negociaciones en Oriente Medio. En ambos casos no hay avances, y eso se refleja en el repunte del crudo, en la volatilidad de las bolsas y en las fuertes ventas de bonos. La perspectiva de un petróleo más caro, inflación más alta y tipos de interés al alza invita a vender bonos. Bajan sus precios y suben las rentabilidades. El 10 años americano vuelve a zona de alerta, está en el 4,62%. Ojo que el rendimiento del Treasury influye en el coste de las hipotecas, en los préstamos para automóviles y otras deudas del consumo en Estados Unidos. Cuando suben las rentabilidades, los consumidores lo notan. Es una tasa que fija el mercado y no la Reserva Federal. El 10 años británico escala al 5,14%, mientras las filas laboristas deciden quién ocupa el puesto de Keir Starmer al frente del partido. El Bund ofrece un rendimiento del 3,12% y el español a 10 años en el 3,54%. El nipón se queda al 10 años en el 2,71%. Estamos viendo ventas en los bonos, ventas en las acciones asiáticas y también los futuros de Wall Street y de Europa. El dólar se fortalece y las divisas asiáticas retroceden por el riesgo inflacionario. Todo en una jornada donde los datos de China registran el golpe del mayor coste energético. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, como estás señalando, en las bolsas se ve como no hay apetito por el riesgo. Los futuros caen y en Asia, como dices, mayoría de órdenes vendedoras con una además macro en China que decepciona, que constata ralentización. Las ventas minoristas tocan su nivel más bajo en 40 meses. La producción industrial decepciona y todo en medio de esos mayores costes energéticos por Oriente Medio, señalando como China es el gran importador de petróleo del mundo. El Hansen de Hong Kong cae hasta ahora el 1,16%, pero el protagonismo en Asia se escribe esta mañana por el Kospi surcoreano, que ha revertido lo que ha sido el movimiento inicial del día de caída de más del 4% y que se recupera hasta ahora un 0,70% con el impulso de Samsung, mientras el gobierno trata de evitar la huelga. En el índice de Nikkei en Tokio vemos retrocesos del 0,6%.
70%, y de cara a las bolsas lo que vemos es como de cara al mercado americano los futuros de Wall Street están anticipando caídas después de haber visto cómo el viernes el S&P y el Nasdaq cedían el 1,5%, el Dow también con un porcentaje similar tras esa cumbre de Trump y de Xi Jinping, sin grandes sorpresas, y que pese a las caídas del viernes, aún así tanto el índice rector de Wall Street como el tecnológico acumula 7 semanas consecutivas de ganancias. Y todo mirando ya a un mercado europeo que se prepara para abrir con recortes del 0,95% en medio del temor sobre la guerra. Es ahí donde de nuevo hemos visto como el dólar, que vuelve a activarse como activo en refugio en su comparativa, en su cesta frente a las principales divisas, le lleva a marcar 99,31 unidades, y vemos como el dólar frente al yen lleva de nuevo a los operadores a esperar un movimiento de intervención. Un yen que retrocede, lo vemos en 158,59 unidades, viendo esa presión que cotiza en la divisa nipona, y viendo precisamente cómo es el mercado japonés, quien en el mercado de deudas quien más se está viendo golpeado con esa rentabilidad de los bonos japoneses a 10 años que toca el 2,74%, y que en el referencia a 30 años se dispara 20 puntos básicos hasta tocar su nivel más alto desde su introducción en 1999. Y en este escenario importante ver lo que ha pasado con el oro. A esta hora se estabiliza, lo tenemos en $4.535, con unas compras que llegan tras las pérdidas iniciales después de haber tocado el metal precioso su nivel más bajo en un mes y medio, $4.535. Mercados financieros que ya tienen la mirada puesta en toda esta semana. Aquí dos cosas importantes: datos de inflación en Europa y también resultados de Nvidia. Rubén Gil, buenos días. Buenos días, así es. El gigante tecnológico estadounidense, sin duda protagonista de la semana, con esos resultados que va a presentar el miércoles y que tendrán impacto en el mercado y en todas las compañías relacionadas con los semiconductores y con la inteligencia artificial. En ese ámbito de resultados empresariales, turno también durante los próximos días para compañías como Solaria, para Home Depot o para la minorista Loves, entre otras, y ya tenemos para abrir el lunes las cuentas de la aerolínea irlandesa Ryanair, con unos ingresos que se elevan en su ejercicio fiscal un 11% hasta 15.540 millones de euros, superando las previsiones de los analistas. El beneficio de Ryanair en ese ejercicio fiscal 2026, el beneficio después de impuestos fue de 2.260 millones de euros, es decir, un 40% más. Resultados que se van a cotizar esta mañana en las bolsas europeas. Por el lado empresarial, habrá que estar también pendientes estos días de la posible huelga en Samsung, prevista para el miércoles y que podría paralizar su producción. Y mañana martes Google va a celebrar su conferencia de desarrolladores, ese evento anual en el que anuncia las nuevas innovaciones en software, en inteligencia artificial y en plataformas. En cuanto a referencias y en cuanto a datos, lo más destacado esta semana, como decías, ese dato de inflación de abril que se publica el miércoles en la eurozona y también en el Reino Unido. Ese mismo día, el miércoles, se publican las actas de la última reunión de la Reserva Federal, recordemos la última con Jerome Powell como presidente. Además, el jueves vamos a conocer los PMIs adelantados del mes de mayo, y el viernes se publican datos de PIB, datos de crecimiento en Alemania y en Japón, y tendremos también cifras de confianza del consumidor en Alemania con el GfK y con el IFO, y también en Estados Unidos con la confianza del consumidor por parte de la Universidad de Michigan. Son las 7:09, esto es Radio Intereconomía. El lunes nos trae más noticias. El Partido Popular gana las elecciones en Andalucía, pero pierde la mayoría absoluta. Se queda con 53 escaños, 2 por debajo de esa mayoría absoluta. El candidato a la reelección a la presidencia de la Junta, Juanma Moreno, celebraba el resultado de los populares. El objetivo que nos habíamos marcado no hemos quedado muy cerquita de ello, no hemos quedado a 2 escaños de esa mayoría suficiente. Es verdad que lo dijimos, que era complicado, y advertimos que la horquilla iba a estar en torno a esos 53, 56, 57, que iba a depender de los restos. Y la ley DON a veces nos favorece y a veces nos perjudica. Por tanto, nos hemos quedado a esos 2 escaños. Hemos sacado, de verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. En segundo lugar queda el Partido Socialista de la exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que consigue 28 diputados, su peor resultado de la historia en aquella comunidad. No son para nosotros unos buenos resultados. El Partido Socialista, siempre que concurre a unas elecciones autonómicas, sale a ganar, representa a la mayoría social y quiere obtener la confianza
de esa mayoría social. Por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas. Y en tercer lugar, Vox, que con 15 escaños será clave para la gobernabilidad de Andalucía. Manuel Gavira, su candidato. Los andaluces han hablado claro y le han dicho al gobierno de Andalucía qué es lo que quieren. Y lo que quieren es prioridad nacional. Quieren prioridad nacional. En Reino Unido, semana clave para el futuro del primer ministro Keir Starmer. Con los críticos desde dentro de su partido intentando acelerar su caída y buscando sucesor para Starmer, entre ellos el ya ex ministro de Salud, Wes Streeting, que ya ha mostrado su intención de liderar a los laboristas. Si crees que eres lo suficientemente bueno para el cargo más alto, si crees que tienes las ideas adecuadas para el país, debes estar dispuesto a presentarlas y contrastarlas con otros candidatos y a ganar unas elecciones. Un Streeting que califica de error el Brexit y abre la puerta a que Reino Unido vuelva a formar parte de la Unión Europea. Los ministros de Finanzas del G7 y los gobernadores de los bancos centrales se reúnen hoy para analizar el impacto económico de la guerra en Irán. Un encuentro en París en el que van a abordar, entre otros asuntos, el incremento de los precios de la energía y su repercusión en la inflación. Aquí en España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va a comparecer esta tarde en el Congreso para informar sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno ante la guerra en Oriente Próximo. Y Cuba aumenta la tensión con Estados Unidos y asegura que se defenderá si es atacada. En el foco está la supuesta compra de 300 drones militares de origen iraní y ruso que, según Axios, fueron adquiridos en 2023 y con los que el régimen cubano podría supuestamente realizar ataques contra la base de Guantánamo o buques estadounidenses. En un mensaje en redes sociales, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, asegura que la isla defiende la paz y se prepara para enfrentar la agresión externa en el ejercicio del derecho a la legítima defensa que reconoce la Carta de la ONU. Son las 7:16, miramos a los mercados. Lo primero, tiempo real de Asia, los índices, ¿cómo los tenemos? Pues estamos viendo precisamente como una jornada de datos de signo mixto en China y de alta volatilidad en Corea del Sur. La clave está en el Kospi surcoreano, que está revirtiendo la tendencia tras haber caído un 4% en la apertura. A esta hora, de hecho, vemos como el índice de Seúl, que ha estado en terreno positivo, vuelve a entrar en terreno de venta, retrocede un 0,14% y todo tras el desplome del 6% del viernes, que Goldman Sachs describió como un hecho de que borró las ganancias semanales en medio de esa cumbre de Trump-Xi y las fuertes salidas de capital extranjero, que cifró en 17.000 millones de dólares de los mercados emergentes, excluyendo a China, de los cuales 13.200 millones se liquidaron en Seúl. Como vemos, volatilidad en Corea del Sur y vemos como en el índice Nikkei en Tokio las caídas a esta hora son del 0,83%, 60.884 puntos. En Australia el ASX 200 cae con fuerza el 1,44% hasta los 8.506 puntos. Vemos en las plazas chinas el Hansen de Hong Kong caer el 1%, 25.664 puntos en esta jornada de datos que muestran debilidad en China. Shanghái cae tímidamente, está aflojando el ritmo de las caídas, 4.131 puntos, y en India el Nifty cae el 1,21%, 23.359 puntos. Echamos un vistazo ahora a los futuros americanos. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. ¿Viene en negativo? Con caída del 0,63% tanto para el futuro del Nasdaq 100 como para el del S&P 500, desciende algo más el futuro del Dow Jones, baja un 0,79%. Los futuros en Europa también en rojo. El DAX abajo un 0,95%, el Eurostock 50 recorta un 0,96%. El VIX de volatilidad se mantiene muy paradito, ligera tendencia al alza, 19,48 puntos. Y las criptomonedas que tenemos, pues mayoría de órdenes vendedoras. Bitcoin da marcha atrás, y de qué manera recorta la última semana un 5% y lo tenemos en 76.947 dólares. Ethereum también recorta más todavía, un 9%. En los últimos 7 días, frente a ayer un 3%, y se coloca en 2.119 dólares. Enseguida con Eduardo Bolinches analizaremos este desplome, esta caída, tropezón de las criptomonedas. Son las 7:18. Miramos ahora al contenido, a la macro y a la micro. Bueno, antes de entrarnos en la agenda macroeconómica, hay que detenerse en la tecnología. Las ventas son mayoría
pero ojo a los títulos de Samsung. Hay una fuerte recuperación en ellos en medio de los esfuerzos del gobierno por frenar la huelga convocada esta semana. Pues sí, efectivamente vemos, de hecho, aún así como hasta ahora se afloja el ritmo de las subidas en Samsung, el fabricante de semiconductores sube hasta ahora un 4,16%, aunque ha llegado a notarse una subida del 5,5%, y de hecho el otro que sube es su rival, SK Hynix, que sube el 1,10%. En cuanto a lo que está pasando con el gigante, estamos viendo precisamente cómo esta mañana Samsung y su sindicato inician una nueva ronda de negociaciones con el gobierno como mediador en las conversaciones, mientras el presidente del país, Lee, busca e insta a evitar la huelga y afirmando que los derechos de gestión empresarial deben ser respetados en la misma medida que los derechos laborales, mientras sus trabajadores piden las mismas condiciones que los trabajadores de SK Hynix. El premier del país ha advertido este fin de semana que una huelga en las operaciones de Samsung causaría un daño económico sin precedentes para la economía del país. Samsung es el mayor empleador de Corea del Sur y también la mayor empresa del país. Como decimos, Samsung y SK Hynix son las excepciones. Hoy, mayoría de ventas en el mercado asiático en la tecnología, tal y como veíamos el viernes, tras la decepción por la falta de anuncios en la cumbre de Trump y Xi Jinping. SoftBank, el gigante inversor nipón, cae un 0,96%. Vemos los títulos en Hong Kong de Huahong, que caen en Shanghái el 1%. Tencent, que pierde el 1,40%. Los títulos de TSMC en Taiwán caen un 0,88%, mientras que, por ejemplo, Advantes está cayendo el 0,83%. También SMIC cae esta mañana en la bolsa de Hong Kong. Bueno, atentos a la economía china. Se desacelera en abril con una producción y ventas minoristas decepcionantes. Esto enfría perspectivas. Pues sí, el crecimiento de la producción industrial de China se ralentiza al 4,1% frente al 5,7% del mes anterior y se coloca con el ritmo más lento desde julio de 2023. Las exportaciones sorprenden mientras las fábricas tratan de responder a la oleada de pedidos de inteligencia artificial, mientras se busca acumular componentes ante el temor de que la guerra impulse más los costos globales de los insumos. Mientras la demanda de los consumidores sigue siendo débil, las ventas minoristas se hunden al 0,2% frente al 1,7% previo y el consumo de los hogares se mantiene frágil y se desploma del 21,6% en las ventas nacionales de automóviles con respecto a un año antes. La tasa de desempleo urbano desciende hasta el 5,2% frente al 5,4% de marzo y la inversión en activos fijos urbanos se contrae un 1,6% en los primeros 4 meses del año frente a las expectativas de un crecimiento de ese porcentaje. Bueno, nos vamos directamente a la India porque la rupia trae tras tocar un mínimo histórico. Los precios energéticos han disparado los rendimientos de los bonos mundiales. ¿Qué está pasando? Bueno, pues precisamente los inversores vuelven a alejarse del riesgo, mientras el aumento de los precios del petróleo ahondan en los riesgos económicos en el tercer mayor importador de crudo del mundo. La rupia, que ha caído a 96,18 por dólar, un 0,2% menos que el día anterior y supera su máximo histórico anterior de 96,1350, su mínimo histórico anterior. Japón es, sin embargo, quien lidera las pérdidas en el mercado de bonos ante temores inflacionarios. La rentabilidad de los bonos japoneses a 30 años se ha disparado 20 puntos básicos, alcanzando su nivel más alto desde 1999. El a 10 y al 20 años sube en torno a 10 puntos básicos. El de 10 años lo tenemos en el 2,79% y vemos precisamente cómo en la subasta de bonos a 5 años se ha mantenido elevada con una demanda inferior a la media de los últimos 12 meses, pese que la rentabilidad ha alcanzado el 2% por primera vez en este siglo. El dólar yen cerca de niveles de intervención de 160. A esta hora en 158,97. Bueno, y terminamos en Japón. Ahí destaca el comportamiento de varios bancos, entre ellos Mitsubishi se dispara tras beneficios récord. También atentos a las acciones de Mizuho, que caen un 7% tras desmentir una supuesta inversión en Rakuten Bank. Pues sí, comenzando por Mitsubishi Financial Bank, vemos como a esta hora cae un 5,76%, sigue sin aclarar si finalmente va a invertir en el gigante bancario online
después de que el diario Yomiuri Shimbun haya publicado que planeaba realizar inversiones adicionales. Actualmente, Mitsuho posee una participación del 14,99% en Rakuten Card, que es la unidad de tarjetas de crédito y servicios financieros del gigante japonés de comercio electrónico Rakuten Group. Según ha informado el diario, Mitsuho planea retirar su participación en Rakuten Card e invertir en Rakuten Bank. Mitsuho ha declarado que está explorando distintas opciones. Por el lado contrario, como decías, el mayor banco de Japón, Mitsubishi UFJ Financial Group, se dispara tras registrar un beneficio anual récord por tercer año consecutivo por mayores ingresos por préstamos y comisiones, al tiempo que eleva sus previsiones de ganancias. Sus títulos, que han subido un 4,4% hasta su nivel más alto desde mediados de febrero. Vamos a mirar el mercado americano para ver qué va a ser lo importante durante esta semana que hoy arranca. Atentos a mañana, vamos a conocer ventas de viviendas pendientes de abril. El miércoles el foco estará puesto en las solicitudes semanales de hipotecas y en la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. El jueves tendremos lectura preliminar del PMI compuesto de mayo, solicitudes semanales de prestaciones por desempleo y la encuesta manufacturera de la FED de Filadelfia. La semana terminará con la lectura del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en mayo, y en cuanto a resultados, destaca la publicación de cuentas de Nvidia, Home Depot, Hasbro o Walmart, entre otros. Bueno, vamos con el viernes pasado. Terminó Wall Street la semana con caídas. Fueron del 1,54% para el Nasdaq, del 1,24% para el S&P 500 y el Dow Jones recortó un 1,07%. La venta masiva de bonos provoca el frenazo de las subidas para los índices estadounidenses. El 10 años se coloca en el 4,63% y el 30 años se sitúa en el 5,15%. El poco optimismo en el mercado, provocado por la falta de avances en la reunión entre Trump y Xi y la tensión en Irán, provocan esta subida en el rendimiento de la renta fija. Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia de Everest Shares. Preocupante, y como que digamos que se veía venir y que se viene venir, digamos, esa subida de los rendimientos de los bonos. No llegaron a colocar como pensaban esa subasta, de ahí que estemos ahora en el 30 años a 5,06% de rentabilidad, el 10 años está al 4,52%, y es claramente ese escenario de mayor inflación el que puede hacer todavía subir tipos a la FED en vez de bajarlos como mencionábamos antes. El ministro de Asuntos Exteriores del país, Abbas Araki, aseguró el viernes que Irán no confía en Estados Unidos. La fragilidad de la tregua provocó que el precio del crudo se disparara. El West Texas subió más de un 4% y el Brent más de un 3%, ambos por encima de la barrera de los $100. Además, esta venta de los bonos y el temor a una inflación disparada provocada por el mal dato de abril hace que el mercado retrase las expectativas de recortes de tipos de la FED. Nvidia fue uno de los valores más castigados del viernes. Las tecnológicas cayeron después de la cumbre Trump-Xi. La caída del más del 4% del desarrollador de chips arrastra el índice, que también vio como el viernes se desploma Intel de más de un 6% o AMD, que cayó más de 5 puntos porcentuales. Se esperaba que la participación del CEO de Nvidia, Jensen Huang, en la cumbre desbloqueara la venta de chips. Estados Unidos ha autorizado la venta de su H200 a compañías chinas, pero el país asiático de momento no ha movido ficha. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró que los semiconductores no fueron un tema principal en la reunión del viernes. Microsoft fue la cara positiva de la jornada después de que el fundador del fondo de cobertura First Square Capital, Vic Ackman, revelara una posición en la compañía. Terminó la sesión con una subida del 3%. Dentro del Standard & Poor's destaca la subida de más del 10% de la compañía de tecnología energética para el hogar Enphase, después de anunciar que había abierto los pedidos anticipados en Estados Unidos para su nuevo microinversor comercial IQ9S3P. La mayor caída está en el fabricante estadounidense de vídeo Corning. Sus acciones cayeron casi un 8%, arrastrado por las caídas del resto de valores tecnológicos. En el Dow Jones, Boeing bajó casi 4 puntos porcentuales, ya que el mercado esperaba que la cifra de aviones comprados por China fuera mayor del anunciado. La otra cara de la moneda fue el Salesforce, cuyos títulos subieron casi un 4%, después de anunciar un nuevo contrato con la Fuerza Aérea estadounidense y presentar Summer 26 Relics, su nuevo plan de inteligencia artificial. Son las 7:28, miramos a Europa. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, tenemos ya la mirada puesta en Ryanair. ¿Qué es lo que ha dicho?
Ha dicho que sus ingresos para el ejercicio fiscal 2026, que finalizó el pasado 31 de marzo, aumentaron un 11% hasta 15.540 millones de euros. Supera previsiones. El beneficio después de impuestos, 2.260 millones de euros. Es un 40% más y también por encima de lo previsto por los expertos. Comenta la aerolínea que el número de pasajeros aumentó un 4% hasta alcanzar los 208 millones de personas y prevé que las tarifas se mantengan estancadas durante el verano, ya que la incertidumbre en Irán está afectando a las reservas. Son cuentas que van a cotizar hoy en una jornada en la que no tenemos datos macro de interés. Tendremos que esperar a los próximos días para conocer el dato de IPC general de abril en la eurozona y el Reino Unido. Eso será el miércoles. También conoceremos el jueves datos de PMI compuesto de la eurozona y el viernes el PIB de la locomotora germana. Bueno, la semana pasada, ¿cómo fue? Hazme así un pequeñito retrato. El IBEX se dejaba en el conjunto de la semana un 1,5%. Todas las miradas convergían en el conflicto en Irán y también en esa reunión entre Donald Trump y Xi Jinping que se cerró sin grandes acuerdos. El IBEX hoy parte desde 17.622 puntos. El pasado viernes vimos a Repsol subir más de un punto porcentual gracias al rebote del petróleo y también en positivo cerraba Puig a la espera de su fusión con Estée Lauder, arriba un 1,8%. Entre las mayores caídas vimos a ArcelorMittal que se dejó casi un 5% o ACS que bajó casi un 3% después de 2 días de fuertes subidas. También los bancos lastraban al IBEX y en el resto de las bolsas europeas caídas muy importantes para el DAX superiores al 2%, París se dejaba un 1,6%, Milán un 1,9% y el FT100 de Londres bajaba un 1,7%. Pues así comienza la semana, son las 7:30, 6:30 en Canarias. En un par de minutitos analizamos todo con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. 7:32, analizamos el mercado, las tendencias, las expectativas con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estamos? Pues bien, viendo que las bolsas y también el dólar están recogiendo, son un auténtico termómetro de las dudas que hay en torno a Irán y también en torno a Taiwán. ¿Cómo estás viendo bolsas y también dólar? Bueno, pues el único y principal termómetro que hay realmente es la rentabilidad de los bonos. Siempre lo he dicho, ¿no? El inversor más inteligente que existe es el inversor en bonos. En el momento que detecta algún problema futuro que conlleve pues un riesgo de impago, va a exigir más por su dinero, ¿no? Y esto es lo que tenemos, ¿no? Comenzamos una semana interesante a la par que preocupante. Interesante porque vamos a por otro match ball en forma de resultados de Nvidia el miércoles, importantísimos para para averiguar si efectivamente estamos en burbuja inteligencia artificial o no. Y preocupante porque tenemos un desplome realmente en precios en bono, lo cual se ponen rentabilidades peligrosas del 5%. Y lo que es más preocupante, 30 años estadounidense, pero también el de 10 años. Y lo que es más preocupante, decía Susana, y es que empezamos a ver ya rentabilidades, porcentajes superiores al 50% en cuanto a previsión de subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense. Por lo tanto, ninguna de las dos cosas le gusta a la renta variable. Los bonos subiendo rentabilidad y posible subida de tipos de interés es veneno para el mercado de valores que necesita un refresco, lo decíamos la semana pasada, y que esta semana creo que con esa prueba de fuego de Nvidia pues podríamos tener algún susto negativo, pero de momento bueno, pues el IBEX 5 sesiones acumuladas también corrigiendo, un euro-dólar que cae 5 sesiones, un Bitcoin que cae 4 sesiones, es decir, que vemos ganas de rebotar y creo que esta semana será la semana de quiero y no puedo rebotar. Bueno, quiero y no puedo, te vale también para Nvidia. ¿Qué esperar de las cuentas de Nvidia? ¿Cómo ves su evolución en bolsa y en general del sector tecnológico? Bueno, vamos a ver, en principio el sector aguanta bien, porque todo lo que lleve la palabra IA, pues, o las letras I y la A, pues funcionan perfectamente hasta ahora, ¿no? Entonces esa va a ser la prueba de fuego. La cotización está perfectamente bien,
tiene pauta de máximos mínimos crecientes, está un poquito lateralizada a la espera, pero en principio lo preocupante va a estar en las previsiones. No importa al mercado lo que ya ha ocurrido, es decir, los resultados del primer trimestre, sino cómo ve en el que nos encontramos actualmente y previsiones de cierre de año, ¿no? Entonces, bueno, este es el principal problema, porque se está invirtiendo cantidades ingentes de dinero, CAPEX, en definitiva, en inversiones y en datos, y esto pues se tiene que trasladar, ¿no? Y para pruebas pues tenemos, por ejemplo, la futura salida a bolsa cada vez ya más cercana de SpaceX, ¿no? SpaceX. Que factura no más de 10.000 millones de dólares y te va a salir a mercado por una valoración de 2 billones con B, ¿no? Entonces, bueno, ojo que esto podremos darnos de frente con la realidad, porque lo que va a hacer es pues drenar mucha liquidez, va a actuar como imán de liquidez y podría desviarse muchísimo dinero de la alta tecnología precisamente a la primera, que va a ser SpaceX. Hoy mencionabas también el comportamiento de los bonos. El rendimiento del 10 años americano vuelve a zona de alerta, ha superado holgadamente el 4,5% y lo tenemos en el 4,62%. Aquí reflejan pues dos elementos importantes. Uno, inflación, que se espera pegajosa en la segunda parte del año, y dos, pues alto endeudamiento de los gobiernos, ¿no? Bueno, efectivamente, te lo decía, ¿no? Tenemos un barril de petróleo por encima de 111 dólares, bueno, visto desde el punto de vista técnico, no le frena nada hasta la zona de 120 de nuevo. De momento parece que ahí, que en 120 se frena, se da la vuelta, viene Donald Trump, dice algo chorra y las cosas se relajan de nuevo, ¿no? Pero estamos jugando con fuego porque un barril de petróleo por encima de 100 dólares ya es afligir inflación a la economía global, ¿no? Entonces, bueno, estamos con precios sostenidos por encima de 100 dólares desde hace mucho tiempo, muchas semanas, y esa inflación pegajosa, o lo que es lo mismo, inflación de segundo rango, pues va a venir de manera inmediata, pues reflejándose pues todo tipo de productos y alimentos, ¿no? Entonces, bueno, este es el problema, que no vislumbramos el final de una guerra en la que una parte quiere extenderlo lo máximo posible, temporalmente hablando, para fastidiar las elecciones de los estadounidenses, de Donald Trump en concreto, y la otra parte sabe que vienen ya las elecciones y que no puede permitirse pues que sus ciudadanos en algunos puntos, en algunos estados, tengan el galón por encima de 5 dólares, dólares el galón, quiero decir, que viene a ser pues 1,20 € el litro, que eso es una aberración para Estados Unidos. Dos cositas más. Uno, Reserva Federal, pendiente del petróleo, de la inflación y con nuevo gobernador al frente. ¿Qué esperas? ¿Qué pedirle a Wars? Pues que sea disciplinado. ¿Qué significa esto? Pues que volvamos a ver un Jerome Powell, es decir, elegido por Donald Trump, pero luego haciendo su función real, ¿no? Que es pues controlar la inflación y mimar el empleo, ¿no? Entonces, si efectivamente vemos que nos asentamos en el 3,5% de inflación, pues hay que subir tipos de interés. Insisto, lo peligroso va a ser no que veamos un 50% de probabilidad de subida de tipos de interés, que ya está, para el mes de diciembre, sino que veamos el 50% para el mes de septiembre, cosa que de momento está por debajo. Yo creo que eso va a ser un detonante de recogida de beneficios más severa, que no le vendría mal, por cierto, a un mercado corregir un 5, un 8%, refrescar accionistas y volver otra vez a otro impulso de cara pues a las elecciones de noviembre en Estados Unidos, ¿no? De segundo mandato. Así que yo creo que va a ser un Jerome Powell 2. Oye, impulso también para el IBEX 35. Este año ya está negativo, baja un 0,5% desde principios del ejercicio. No sé si ves oportunidad de hacer algunos valores que se hayan quedado rezagados. ¿Qué esperas del selectivo español? Bueno, algún valor estará refragado. Yo, por ejemplo, ahora mismo tenemos un paralelismo brutal con Repsol, ¿no? Yo creo que Repsol tiene que animarse otra vez viendo el barril de petróleo que se va a 120. Y el IBEX 35 pues es el sector bancario y por lo tanto, como estamos todos lateralizados o prácticamente todos los bancos lateralizados, pues está ahí, ¿no? Lo importante para esta semana en todos los índices, IBEX 35 y el resto, no perder los mínimos del 30 de abril, ¿no? Entonces, bueno, a por eso vamos. En el caso del IBEX 35 tenemos una zona también muy importante que son los mínimos más o menos del 5 de mayo. Hablamos de los 17.300 que los vamos a testear. Yo casi me atrevería a decir que hoy mismo, si las cosas se giran a malas de verdad,
y si no a lo largo de la semana, ¿no? Y ahí tenemos un hueco pendiente de cierre que bueno, se cerraría en torno a los 17.100, que es el que yo creo que veremos en algún momento también de esta semana o la próxima dentro de una vorágine correctiva controlada de caídas del 5-8%. Como siempre, aquí el director de la orquesta es el Nasdaq tecnológico, que está aguantando bien las correcciones de esta mañana madrugada y por lo tanto también estamos dentro de una corrección totalmente bajo control. Pero esto puede cambiar en cualquier momento. Oye, para terminar esta mañana, volviendo a las plazas asiáticas, que son las que ahora mismo están marcando la pauta, el ritmo, conocíamos datos macro en China. La economía china se desacelera. Producción y ventas minoristas decepcionantes. ¿Tu lectura, Bolinches? Bueno, pues estamos en zona de máximos históricos. Muchísimos índices están en zona de máximos históricos. Es verdad que efectivamente ha pinchado el crecimiento, ya no es lo que era, ya no se crece. Una economía china está diseñada para crecer al 6-7% y no estamos creciendo a este ritmo, pero estamos ahí en zona de máximos históricos. Así que toca corregir estos excesos. Hemos visto un Nikkei en máximos, hemos visto la bolsa de Shanghái en máximos, hemos visto también la de Hong Kong y ahora estamos en proceso correctivo. No hay ninguna excepción. Vamos todos cogidos de la mano. Mercados asiáticos y futuros estadounidenses bajando y ahora en nada abre Europa con signo negativo también. Muy bien, pues Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Gracias, cuídate ya por la semana. Feliz lunes, un abrazo. Venga, feliz semana a todos. Gracias, Bolinches, adiós. Vamos con los diarios y empiezo con Expansión. Elecciones en Andalucía. Moreno necesitará a Vox y el Partido Socialista se hunde a su mínimo histórico. Cuenta también: la sombra de los estados se cierne sobre la energía europea, sufre un tsunami nacionalizador. Petit Palace, Rumate y Sumun anima las fusiones hoteleras. CaixaBank crea una filial inmobiliaria para grandes patrimonios. Y entrevista a Jesús Olmos, presidente y cofundador de Asterium. Llegará a 30.000 millones en activos. El gestor de mayores fondos españoles de capital riesgo lanza una ofensiva para invertir en renovables y centros de datos en Europa. Dice que los 3.650 millones recaudados con el último fondo nos dan capacidad para realizar compras por valor de 15.000 millones. También cuenta: ING, Deutsche, Bankinter, BNP y Marc se libran del impuesto a la banca. AENA aspira a ingresar 500 millones con la publicidad y BBVA y Santander sacan rédito de su apuesta global en banca de inversión. En la contraportada, los neandertales ya iban al dentista hace 59.000 años. Una nueva investigación sugiere que hace miles de años los neandertales gozaban de una capacidad cognitiva, destreza y apoyo social comparables a los de los humanos modernos. Según el estudio, los neandertales trataban a los enfermos como humanos modernos. El hallazgo es de 40.000 años, anterior a las primeras evidencias de odontología. Vamos ahora con el superlunes del Economista. El pluriempleo alcanza su mayor nivel en los últimos 20 años. Los trabajadores con un segundo empleo superan los 600.000 al inicio de 2026. Las eléctricas ganan 130 millones de euros más gracias a la nueva retribución. El Partido Popular gana en Andalucía, pero necesita a Vox y el PSOE se hunde. Las administraciones acusan a loterías de quitarles las comisiones por las ventas realizadas de forma online. Y también destaca que los grandes planes de empresas superan en 200 puntos básicos al IPC. Casi todos baten en un año el 3,4% de inflación. Vamos ahora, Roberto, con prensa nacional e internacional. Adelante. El País señala en su portada que el PP pierde la mayoría absoluta en Andalucía y dependerá de Vox. Los populares ganan las elecciones pero ceden 5 escaños. El PSOE pierde 2 y cae a su mínimo histórico. Vox se refuerza con 1. El Mundo también lleva elecciones en Andalucía en portada. Victoria incómoda de Moreno. Pese a la debacle histórica del PSOE, el PP pierde la mayoría absoluta y tendrá que negociar con Vox, que se mantiene y será decisivo. Batacazo de los partidos del gobierno. Montero hunde a los socialistas y Maillot lleva a Izquierda Unida a su peor resultado. ABC también elecciones en Andalucía en portada. Moreno vuelve a arrollar sin repetir la mayoría absoluta. El PP se impone en las 8 provincias, pero se queda a 2 escaños de poder gobernar en solitario y pasa a depender de Vox, que se consolida como un actor determinante, apunta el periódico La Razón. También elecciones en Andalucía en la primera página. Moreno gana las elecciones y Sánchez y Montero hunden al PSOE. Vamos ahora con The Wall Street Journal. Apple está creando productos de éxito y obteniendo grandes beneficios a partir de chips imperfectos. El popular portátil Neo de la compañía, con un precio de $599, es uno de los muchos dispositivos de Apple que utilizan procesadores de menor rendimiento. The Washington Post: un festival de oración respaldado por Trump en el National Mall atrae a miles de personas.
damos la bienvenida. Jesús, los críticos del evento afirmaron que retrataba a Estados Unidos de forma inexacta, como una nación cristiana y que pretendía borrar la línea divisoria entre la Iglesia y el Estado. Y The New York Times, la guerra de Irán está paralizando a una de las naciones más ricas del mundo. Los ataques iraníes y la interrupción del tránsito marítimo han paralizado las vitales exportaciones de gas de Qatar, frenando los ejes económicos destinados a impulsar el crecimiento del país. Nos vamos al repaso de las cabeceras europeas. Handelsblatt, Alemania, la soga se estrecha poco a poco. La presión sobre Commerzbank en la batalla por el control del banco está aumentando. El banco con sede en Frankfurt está luchando contra su venta a Unicredit con nuevos objetivos y altos dividendos. Sin embargo, los inversores dudan cada vez más de que esto tenga éxito, dice el periódico. Frankfurter Allgemeine, por su parte, señala que Ucrania denuncia ataques rusos contra Odessa y Dnipro. Según las autoridades, al menos 12 personas resultaron heridas. Rusia informa sobre cientos de drones ucranianos. The Times señala que la postura de Striring respecto a la Unión Europea es un intento transparente de descarrilar a Burhan, mientras que Financial Times, por su parte, señala que grupos de defensa claman por retrasar la prohibición estadounidense de imanes de tierras raras chinos. Y terminamos en Francia, portada de Le Monde, guerra en Oriente Medio. En Líbano, 7 personas murieron en ataques israelíes, entre ellas un líder de la yihad islámica, según la agencia oficial de noticias libanesa. Wael Abdin Halim fue blanco de un ataque del ejército israelí el domingo en las afueras de Baalbek, en el este del Líbano. El SECO destaca la reunión de los ministros de finanzas del G7 que busca la unidad de París en medio del caos global. Dice el periódico, los ministros de finanzas reunidos en París el lunes y el martes centrarán su atención en la mejor manera de abordar los desequilibrios económicos insostenibles a largo plazo. Se prevé que las conversaciones sean francas.